Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esperarnos. Seguimos aquí en el timón con Horacio Jaunarena, que recién nos corregía. Fue 3 veces ministro de Defensa. Fue ministro del 86 al 89, aunque había sido secretario de Defensa desde el primer día del regreso de la democracia. Fue ministro con De la Rúa, cuando López Murphy pasó a Economía, y después, en aquel acuerdo político, después del estallido de la convertibilidad, con Duhalde, por el acuerdo de Alfonsín, en ese momento con Duhalde. Horacio, bienvenido. Bueno, hemos hablado mucho nosotros, sé que nos has escuchado un poquito sobre, más que nada, las últimas novedades políticas, digamos. Pero en todo caso nos interesa escucharte un poco, decir, ¿dónde estamos y si esta situación, bueno, tiene salida, digamos, porque la realidad es que la Argentina está quebrada, no tiene plata, todo el mundo está hablando de bajar el gasto público. Parecería que espacio para aumentar el presupuesto militar, bueno, tal vez hay, pero a costa de más deuda, qué sé yo. Sí, sobre todo yo diría que espacio para aumentar el presupuesto militar, vamos a ponernos de acuerdo para qué. ¿No es cierto? Que esto toca un poco el tema que ustedes trataban. ¿Qué espera la Argentina de sus Fuerzas Armadas? ¿Qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas en este tiempo en la Argentina? Porque en realidad ahora el problema de defensa se ha puesto sobre la mesa, pero hasta hace pocos días el problema de defensa o de la defensa ocupaba el número 34 en las prioridades de los argentinos. Y yo diría incluso, Horacio, no solo de la sociedad, sino de la clase política y dirigente. No, sin dudas. Es decir, no es casualidad, y corroborando lo que usted dice, que se hayan votado presupuestos con el menos del 1 punto del PBI, lo cual significa que hay una cierta indiferencia del sector. Creo que lo que pasa es que no se percibe, que no está claro el para qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una época muy, muy compleja, en donde, como consecuencia de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de los países como Argentina, que estaban bajo la influencia de una de las dos potencias, tuvieron una intervención muy fuerte en el conflicto interno. Y esto provocó, bueno, las consecuencias que todos conocemos, pero cuando termina el conflicto con una fuerte antinomia entre los civiles y los que habían protagonizado la época de la represión, también desaparece un sentido que tenía la gente que visualizaba las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se analizaban para el conflicto con Brasil, el conflicto con Chile. Cuando desaparece la hipótesis fuerte del conflicto con Chile y con Brasil, en donde las cosas pasan a ser posibles pero no probables, son altamente improbables, comienza a preguntarse la gente, bueno, ¿y cuál es el rol? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y no se visualiza un problema que creo que tenemos en este momento de una inusitada gravedad, pero que no se alcanza a dimensionar en cuanto a la influencia que tienen en nuestra vida cotidiana. Argentina ha perdido hace ya bastante tiempo el control de sus espacios soberanos. Argentina no controla el espacio aéreo soberano que tiene porque no tiene radares, porque no tiene aviones de intercepción y porque no tiene una ley adecuada que disuada. Argentina ha perdido el control de su mar porque la pesca irregular está a la orden del día, la pesca ilegal. Y ahí está la importancia de los submarinos, por ejemplo. Y si no hay control, y si no hay patrullaje, y bueno, algún día nuestros hijos nos van a preguntar, díganme ustedes que tenían una riqueza ictícola en el mar extraordinaria, ¿qué hicieron para cuidarla? ¿Qué hicieron para que no la robaran como la están robando? Y Argentina tiene un problema también en su espacio terrestre de control. ¿Por qué? Porque la gendarmería, que era el arma por excelencia que está en las fronteras, sobre todo, ha sido transformada casi en una policía urbana, porque la inseguridad hace que hoy veamos gendarmes en la General Paz, gendarmes en el... Ahora, me parece también, Horacio, que también tenemos un problema tal vez nuevo. Tenemos una guerrilla rural en el sur. El gobierno no lo quiere decir con esos nombres, pero en Chile vemos que está ocurriendo y parecería que
¿se está armando una guerrilla rural en el sur? ¿O no hay que tomarlo de esa manera, digamos? Bueno, yo creo que lo que se vincula con lo que ustedes dicen, con el tema... La ley de defensa que está aprobada en la Argentina y teóricamente nos regula, data del año 87-88, en donde todavía estaba el muro de Berlín. Claro. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿los conflictos de aquel tiempo son los conflictos de ahora? No existía LI, no existía las Torres Gemelas, es decir, la invasión o el ataque a las Torres Gemelas por aviones llenos de civiles. Ahora también me Pero parece... usted lo que dice con eso, entonces, Horacio, es que hoy habría que modificar, es decir, que es la realidad de que por un lado esté la defensa y por otro lado seguridad interior como compartimentos estancos, no está hago vigente. una pregunta. No existe. Si el presidente Macri quisiera llamar al ejército para resolver el conflicto ahí en el sur, en Villa Mascardi, ¿no lo podría hacer? Teóricamente no. Se lo impide la ley de defensa. No, porque la ley de defensa dice que tiene que... No solamente la ley de defensa. El disparate del decreto que Lys Lagarré sancionó, según el cual solamente el empleo de las Fuerzas Armadas es cuando hay un ataque de un ejército regular, de un ejército soberano. Para lo único. Incluso es inconstitucional ese decreto porque la ley no lo dice. La ley dice ataque exterior. Pero aún en el plexo de la ley... Este tema yo quería plantear ese tema, es decir, también es cierto que el último gobierno, sobre todo el gobierno de Cristina, pero también el gobierno de Néstor, y bueno, hizo toda una cultura antimilitarista de retrotraernos a la crisis de los 70, todo eso me parece que también ha jugado, y yo creo que juega hoy en alguna medida en la clase política, porque, digamos, los Kirchner fueron exitosos demonizando a los militares. Sin duda. Y entonces hoy yo veo que aún un gobierno como el de Macri, y no se anima a defenderlos mucho. No sé si soy claro con lo que estoy... Es bastante evidente el tema. Sí, no, es cierto eso. Pero además hay un error conceptual en este tiempo. Porque fíjense ustedes que de acuerdo con la ley de defensa que estaba vigente en aquella época y se entiende que ha sido sanción en aquella época, la respuesta a una agresión está dada por la localización geográfica del agresor, lo cual es un disparate. Claro. La respuesta de una agresión tiene que estar en función del tipo de agresión que se tiene, no de la ubicación geográfica. Si a mí un equipo de gente me ataca con morteros y obuses desde Mendoza, yo no puedo contestarle con bombas de gases lacrimógenos. Es decir, la respuesta a una agresión no tiene que venir, y el instrumento que uno emplea, no tiene que venir de la ubicación geográfica de la agresión, sino del tipo de agresión. Ahora, ¿y qué pasa con el equipamiento? Es decir, porque yo decía, si uno va al hospital de clínica y hace 14 años que no andan los ascensores, ¿pero y cómo van a flotar los submarinos? Es decir, ahora, ¿qué posibilidad hay de intervenir en esa situación? Porque, digamos, privatizar no se pueden privatizar las Fuerzas Armadas. O sea, sigue siendo el aparato estatal. Ahora, uno tiene la sensación, Horacio, y eso no sé si es solamente de la era Kirchner, que el aparato estatal está devastado, digamos. Sí, es cierto. También es cierto que si uno no sabe a dónde va, no hay ningún colectivo que lo pueda llevar. Claro. Y en este caso me parece que lo que urge definir es las prioridades que tenemos que atender con los elementos que tienen las Fuerzas Armadas. Y desde mi punto de vista, las prioridades son recuperar el espacio soberano que hemos perdido. Y entonces, ese objetivo te va a indicar el equipamiento necesario para cumplir con esa primera finalidad. Porque ¿qué ha pasado en la Argentina? O sea, vos decís controlar el espacio aéreo, poder controlar los mares. Y eso te va a determinar las prioridades en las adquisiciones que hay que realizar. Porque ¿qué ha pasado muchas veces en la Argentina? Y se pueden escribir las historias más tristes. Las fuerzas famélicas. Viene un ministro que se le ocurre porque viene una buena oferta y le dice al jefe de la Fuerza Aérea, mire, hay aviones para hacer acrobacia aérea. El jefe dice, entrenada y esto, aunque esto no me sirva, lo agarro. Y después, agarro lo que venga. Puede ser agarro lo que venga. Y después me pongo a pensar en la doctrina. Entonces,
no es la doctrina lo que determina el equipamiento, sino que es el equipamiento lo que determina la doctrina, porque la doctrina hay que justificar. Entonces, acá tenemos una necesidad, que es recuperar el espacio, nuestros espacios soberanos. Esto tiene que determinar el reequipamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo haría una convocatoria, así como se convocó para discutir la ley sindical, la seguridad social, etcétera. Bueno, vamos a discutir de una vez por todas qué sistema de defensa necesitamos, cuáles son nuestras prioridades, y eso va a orientar el presupuesto, que va a ser escaso porque hay muchas necesidades que... Claro, pero se puede gastar de otra forma. Pero exactamente. Y incluso en esta convocatoria que usted plantea, me parece que aparece otro problema que tenemos los argentinos o la clase dirigente en materia de defensa, que salvo honrosas excepciones, por eso lo invitamos a usted y también a otro grupo de referentes, hay muy pocos civiles y hay muy pocos cuadros especializados en defensa, como sí tiene Brasil, tiene Chile. Y recordemos que tenemos una escuela de defensa, que la gran mayoría de la gente desconoce que existe ese instituto que tendría que generar a los civiles que el día de mañana definan este tipo de cuestiones. Sin duda, sin duda. A mí me decía el general Cheire fue un general chileno que tuvo nada más y nada menos que la responsabilidad de conducir el ejército en la época de la transición democrática luego de Pinochet. Y él me decía, Chile tiene el 2 puntos de PBI dedicado a defensa. Me decía, ¿sabe lo que le pasa a los argentinos? Los argentinos creen que nadie los va a tocar y que nadie va a afectar sus intereses. Entonces no se preocupan por el tema. Y eso hace que se entiendan del tema de defensa, que incluso incumbe a la clase política. Yo creo también que tenemos una tradición de que como antes los golpes interrumpían los procesos democráticos, había una cierta reticencia o resistencia de hacerse cargo los civiles del tema de las Fuerzas Armadas. Ahora, pero eso ha provocado una carencia, una ausencia en el pensamiento. Horacio, cuando vos dejaste el Ministerio de Defensa, los aviones no podían volar, los barcos se hundían en el muelle como se hundió uno. Estaba en ese estado. No, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Vos tenés un presupuesto que hace más de una década que da el 1% del PBI para, menos del 1%, el 0.8% para defensa. Sí, que todo salario. Entonces ocurre lo que se decía recién. Dentro de ese presupuesto incluso, el 80% va personal. Claro, todo salario. Entonces, ¿qué queda? Un 20% con suerte, un 20% para adquisiciones y funcionamiento. Pero su propuesta de reestructuración de las Fuerzas Armadas, en ese momento, en su primer ministerio, lo que estaba previsto era que se fuera actualizando el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿usted lo dejó sentado? Por supuesto, en la ley que yo impulsé había un capítulo que preveía un incremento del 3% anual. De la mano, era la mitad de la hipótesis de crecimiento de la economía. Del 3% anual, de manera que a los 5 años se llegara a un 1.5% del PBI, que es lo que internacionalmente se establece para el tema de la defensa en los países europeos. Bueno, un buen día se derogó ese capítulo de la ley y nunca más se cumplió. ¿Hace bien desde el punto de vista político el gobierno en este momento de ratificar a la cúpula de la Armada? ¿Crees que es de manual eso, digamos? No, yo creo que, como bien se dijo antes, la decisión estaba tomada. Estaba tomada antes de la crisis, y seguramente lo que estará evaluando el gobierno en función de la crisis cuando se exterioriza. Pero la decisión de cambiar los jefes ya estaba desde antes. Y es importante esto de darle más entidad al Estado Mayor Conjunto. La idea es que el general Sosa tenga un protagonismo más importante del que han tenido sus antecesores en las últimas décadas. Sin duda, es importante, es tradición en la Argentina la reticencia a las fuerzas a integrarse en un equipo de empleo conjunto. Malvinas es un ejemplo, pero después de Malvinas hubo un esfuerzo porque el Estado Mayor Conjunto tomara un rol que no tenía, y nunca tuvimos suerte, ¿no es cierto? Y con respecto al tema del cambio de las cúpulas, yo creo que es cierto que están
se está estudiando, me imagino, por la información que tengo, que están pensando en cambiar las cúpulas, pero la verdad que a mí me gustaría que se pensara antes en lo que vamos a hacer con las Fuerzas Armadas. Porque cuando uno cambia la cúpula, lo que tiene que hacer es comprometer al que venga en un objetivo. En un proyecto. Y en un destino, ¿no es cierto? Y si eso falta, me parece incompleto el tema. Horacio, gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto, para No, al nosotros. contrario, Un gran gusto.